Montoro, que luego te voy a preguntar por más, pero primero el caso Montoro se está diciendo aquí, primero hay que probarlo, decía Julio César, y luego hay un calendario judicial que ¿dónde está? Ernesto. Vamos a ver, el proceso de instrucción judicial efectivamente es un proceso de investigación. El señor Santos Cerdán está en la cárcel sin que se hubiera probado nada. ¿Dónde está el dinero? En realidad está en la cárcel porque no se encuentra el dinero. Esta es la paradoja de la España de hoy. La España judicial es que el señor Santos Cerdán está en la cárcel, puede estarlo por 6 meses porque puede destruir pruebas. Y entonces, como no se encuentra el dinero, el hombre está en la cárcel. Pero bueno, vamos a ver. En el tema de Montoro, que pregunta Jesús, sí. el juez Rus volvía hoy de vacaciones, aclaró que durante el mes de agosto no iba a adoptar ninguna decisión en materia de instrucción y tiene pendientes la más elemental de todas, que es llamar a declarar a todos los imputados. Estamos hablando de más de 40 imputados y por lo tanto, si mal no recuerdo, y por lo tanto, o 28, bueno, no me toméis al pie de la letra. Lo primero que tendrá que hacer es llamarles a declarar, entregarles ya les ha pasado el sumario, y luego hay ante la audiencia de Tarragona una petición de las defensas, que ya la presentaron hace bastantes semanas, de nulidad de las actuaciones porque ellos consideran que el secreto de sumario, que se ha extendido durante 7 años, no tenía razón de ser y les ha creado indefensión. La audiencia de Tarragona tendrá que pronunciarse y eso llevará varias semanas o meses, y además el juez va a hacer las primeras citaciones para declarar a Montoro y todos los miembros imputados. Ahora, los datos que se han dado son datos objetivos, están en informes de la Policía Judicial. Que se vayan a aprobar o no se vayan a aprobar, ya lo veremos. Pero en principio, cuando uno ve estos datos, tiende a pensar que hay realmente elementos suficientes de criminalidad para explicar la actuación del juez. Tenemos todas las administraciones autonómicas que pagaban un peaje. ¿Por qué digo que pagaban un peaje? Porque es un poco raro que el señor Feijóo en Galicia le pida a Equipo Económico un informe para que determine cómo se atraen en el año 2009 inversiones a Galicia. Inversiones a Galicia. El presidente de la comunidad. Y digo el presidente de la comunidad porque quien encarga el informe en el año 2009 es la Secretaría General de Presidencia. ¿Y quién era el consejero de Presidencia entonces? El señor presidente de la actual Junta, el señor Alfonso Rueda. ¿Quién era presidente de la Junta? El señor Feijóo, presidente del PP. Deberían llamarles como testigos para decirle, oiga, señor Feijóo, ¿por qué su Secretaría General ha aprobado acordar un informe a Equipo Económico para que le diga a usted qué medidas tiene que tomar para atraer inversiones a Galicia? Y esto en el año 2009, en el año de la gran recesión. Ernesto, te quiero preguntar por lo siguiente. Ojo, Ernesto Ekaizer, vamos a ver. Vamos a preguntar más a Ekaizer porque los dineros que iban al despacho que fundó Montoro. Estamos hablando de millones de euros procedentes de gobiernos como el de la Xunta de Galicia en tiempos de Feijóo, el propio Partido Popular, Red Eléctrica de España, millones de euros para el despacho que fundó Montoro. Ojo a esto porque no van a impedir que sigamos mirando a un asunto de quien luego subía los impuestos a los ciudadanos o hacía amnistías fiscales. Detalles que se van conociendo. Mucho ojo a esto, ¿eh? El despacho fundado por Montoro, que sirvió presuntamente para bajar los impuestos a empresas a cambio de pagos, las leyes tributarias rigen para todos. Recibió una suma millonaria a través de empresas y organismos que estaban en manos de su propio partido, del PP, entre 2008 y 2019. Organismos y empresas en manos del PP pagaron al menos 5,2 millones al despacho que fundó Cristóbal Montoro. Red Eléctrica Española, la empresa presidida por el exalcalde José Folgado, de la que formaron parte exdiputados y altos cargos del PP, y eso es dinamismo empresarial, pagó, tal y como refleja el sumario del caso, más de 2 millones de euros al despacho. Que se vea el fraude sin excepción como algo deleznable y vergonzante. También Madrid Network, la asociación empresarial impulsada por Aguirre, pagó casi 2 millones a Equipo Económico por 2 contratos adjudicados a dedo. ¿Unas preguntas? Pero incluso gobiernos autonómicos contrataron los servicios del despacho de Montoro. Que nadie pueda decir
ni aquí ni en ningún sitio que me paga nadie. Madrid, Galicia, Murcia, La Rioja y Castilla y León le pagaron en conjunto más de medio millón de euros. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Sumas especialmente relevantes en la Galicia de Feijóo y en el Madrid de Aguirre y Cifuentes. Y enseguida vamos a conectar porque se busca la nulidad del caso de Montoro. Claro. ¿Cómo lo veis? Son millones de euros, ¿eh? Pero fíjate que el que estaba hablando ahí es el que decía que caiga España, que ya la arreglaremos nosotros. La estrategia es exactamente la misma, ¿De quién hablas? de Montoro. La misma que están empleando ahora. Cuanta más tensión, cuanta más choque civil, cuanto peor le vaya a España, entienden que mejor les va a ellos porque les da una oportunidad para gobernar. ¿Y qué hacen cuando gobiernan? Pues el señor Montoro les regalaba las leyes a las empresas que mejor pagaban, el señor Carlos Mazón irse de comilona cuando hay una dana, o hemos visto la gestión forestal de las comunidades del Partido Popular. Es decir, son capaces de todo con tal de llegar al gobierno, y cuando llegan a los gobiernos no saben qué hacer con semejante poder más que corromperse y vivir del Estado, que es lo que saben hacer. Joder, Emilio. Tal cual. En un ratín, me remito, segundos, César. Pero en unos segundos César. Has mezclado. Pero que has mezclado en la misma intervención Montoro, Mazón, la gestión de los incendios. Y porque no has tenido un poco más de Pero me vas a decir porque, tú que no hay ninguna relación. No, relación pues yo no la encuentro. A ver, que son cuestionables. Hay un proyecto político que encabeza la derecha en España y quiere gobernar para hacer eso. Y todo esto está organizado y coordinado. Hombre, pues les sale bastante bien para estar improvisando. No, bien, no sé si les va a salir bien. No sé si les sale bien. Desde luego a Montoro no parece que le vaya a salir muy bien. Ya veremos a Mazón si le sale alguna cosa fíjate, bien. Cospedal y Aguirre, por ejemplo, y luego veremos en qué queda en el resultado electoral cuando toque la gestión de los incendios. Eso ya lo veremos. Finalmente los electores decidirán si les sale bien o no les sale bien en el caso de que haya alguna cosa que les tenga que salir bien o les tenga que salir mal. Creo que mezclar las cosas... Yo no lo veo, quiero decir, está bien, si tú lo ves que guarda relación, que todo tiene que ver con una estrategia deliberada... Que caiga España, que ya la salvaremos nosotros, no sé yo. Hombre, en este país también tuvimos un presidente que decía que le molaba la tensión y cuanta más tensión mejor. Y tampoco creo que corresponda a una estrategia deliberada en todos los gobiernos. Zapatero, en todos los gobiernos del Partido Socialista. Son comentarios puntuales. Bien, a partir de ahí uno llega a la conclusión de que esto es una estrategia deliberada, coordinada y organizada entre diferentes personas, de las que probablemente muchas ni siquiera se conozcan. Hombre, yo estoy viendo, fíjate... Por matizar dos datos que me gusta a mí, me encanta dar datos. Por una parte, a Montoro se le atribuye ese comentario, dicen en los pasillos del Congreso, que caiga España, que ya la levantaremos. Por otra parte, lo de Zapatero hablaba en un periodo de campaña electoral, en esa conversación de un micrófono abierto con Iñaki Gabilondo, hablaba del periodo de la campaña electoral. Que hubiera atención en la campaña electoral. Javier Aroca. Bueno, yo no sé dónde no se ve y por qué no se ve la similitud de los planteamientos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Emilio. Él ha citado esa frase de pasillera de probablemente que se le atribuye a Montoro. Que se le atribuye a Montoro, pero es que hay una coincidencia prácticamente palabra por palabra de lo que acaba de decir el señor Feijóo, como diciendo, este es un gobierno central fallido y cuando caiga nosotros venimos aquí para arreglarlo. Y dice gobierno central fallido. No habla de los gobiernos populares fallidos, de todo el Frente Popular que llega desde Lugo hasta Andalucía, en donde todos en concierto se han puesto de acuerdo, al parecer, en no cumplir la legalidad, en no saber gestionar incendios, en no asumir sus propias competencias y responsabilidades y echarle la culpa al gobierno central. ¿Dónde no se ve la similitud? Yo la veo absolutamente y además los argumentos son siempre reiterativos. Y por cierto, después de tanta brillantez y de tan cometido principesco como tuvo Montoro, por cierto, como otros príncipes de la economía popular, entre otros el príncipe Rato, después de todo eso, ¿cómo nos hemos llevado tantos años mientras la causa se instruía sin saber nada de este caso? ¿No será que hay una palabra muy pertinente para estos casos, que es propia de la mafia siciliana? Omertà. El silencio. ¿Os acordáis? Seguro que os acordáis todos aquella excusa de no tengo los deberes hechos para ir a clase, pero que se los comió el perro. Bueno, pues pudiera ser esto o pudiera no ser. Pero el caso es que un socio del despacho de Montoro le piden 600.000 euros de facturas que no aparecían. Dijo que era porque había habido un robo en la oficina. María Molero.
Sí, Jesús, atención a esta nueva información sobre el despacho de Montoro. Tal y como apunta el periódico, un socio y administrador de Equipo Económico, el despacho del exministro Cristóbal Montoro, defendió ante Hacienda que no podía presentar facturas por valor de exactamente 604.500 euros correspondiente al ejercicio del año 2013 porque fueron sustraídas, robadas en enero de 2015. Además, este mismo socio pedía poder deducirse el IVA de estas facturas que le fueron robadas en la oficina de Equipo Económico, argumento que convenció a los magistrados en su momento y acabaron anulando la sanción. La oficina. Oye, pues esto a mí me recordaba lo del perro, claro. Que se come los deberes o no, pero sí, bueno, oye, 600.000 euros en facturas, ¿eh? Suele ocurrir, este tipo de desgracia ocurre. Sí, sí. Los discos duros desaparecen a martillazo, los datos se mojan, yo qué sé. La vergüenza también puede desaparecer. La vergüenza, hay francachelas secretas, aunque dice mi amigo Julio César que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, yo creo que sí tiene mucho que ver el que la gente se reúna y se pongan ciegos de comer y de beber y que no se sepa dónde están y luego no cumplan sus obligaciones. ¿Por qué? Porque es una manera de actuar, es una manera de entender el gobierno, la depredación de lo público. Claro, no estamos hablando que mientras que este señor hacía toda, me refiero al señor Montoro, tropelaba a diestro y siniestro con sus actividades, no solamente nos fundían a impuestos a todo el mundo, sino que estaban en marcha procesos gravísimos de privatización, de venta de activos públicos a manos privadas, proceso inexorable de privatización de la sanidad pública, de la educación pública y de los fuegos públicos. Pero también. ¿No te gusta? No, pero si todavía no dije nada. Ernesto de Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Muy buena, Jesús. Hola, Ernesto. Y esto además, ojo, porque teniendo un panorama judicial que para Ayuso y su pareja ahora mismo se ve de forma inminente lo que puede ocurrir con González Amador en el horizonte judicial por no pagar Hacienda lo debido, por ejemplo. Bueno, estamos esperando prácticamente en las próximas semanas el auto de apertura de juicio oral. Es el auto por el cual se decretará el juicio oral contra González Amador por 2 delitos fiscales y falsedad de facturas, por crear una trama de facturas falsas, ficticias, y eso va a ocurrir en las próximas semanas. Una vez que se fije el juicio, la apertura del juicio oral, se le pasará a la defensa el plazo para que alegue lo que tenga que decir y se fijará en la Audiencia de Madrid fecha para el juicio que yo creo que tendrá lugar a primeros del año 2026. Yo no sé, Julio César, yo no sé, Ernesto, si la clave de ese discurso cargado de hipérboles y de descalificaciones por parte de Ayuso, la de hemiplegia para hablar de comunistas, socialistas, ¿va relacionada con el horizonte judicial que le puede preocupar o no? Julio César, Ernesto. Julio. Yo no tengo esa sensación. A ver, cabe la posibilidad, yo no estoy en la cabeza de la presidenta de la Comunidad de Madrid y vuelvo otra vez a insistir en la idea inicial. Me parece excesivo, creo que no hay ninguna necesidad de arrancar el curso dando tanta caña. Aunque quizá para el Partido Popular hay alguien también que tiene que hacer trabajo sucio. Todos los partidos políticos tienen a alguien que hace el trabajo menos grato y da la sensación de que la presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra bien haciendo ese trabajo. Otra cosa es después cuando lleguen las causas judiciales, si lleguen a su fin, pues que a lo mejor igual se relaje un poco en el caso de que no vengan dadas como ella espera. Y respecto a lo de la hemiplegia, y con esto yo acabo, imagino, pero también el esfuerzo de interpretar Isabel Díaz Ayuso es milagroso, que lo que pretende decir es que hay una parte de la política que está cegada para ver la otra parte, o que no la tiene en cuenta, o que imagino que va por ahí, pero encuentro que también hay otras maneras de ver esto. Ernesto, responde Ernesto, por favor, Ernesto. Vamos a ver, no, si que no es una casualidad, es que, a ver, Isabel Díaz Ayuso está arrastrando y creando el discurso del Partido Popular. La hemiplegia, debería darle vergüenza lo que ha dicho, vergüenza. La hemiplegia es un accidente cerebrovascular, es una enfermedad, y es una enfermedad grave. Era una metáfora. Ahora, claro que es una metáfora, pero déjame terminar, no te avances, porque ya sé que es una metáfora. Claro, la clave es si no es una metáfora desafortunada. ¿Puedo terminar? Termina, Ernesto, por favor. Pero claro, cuando vemos que el señor Bendodo le adjudica a la directora de Protección Civil ser una pirómana, que también es un trastorno, lo que vemos es una línea de acción, una línea conceptual
Me diréis, no, es una casualidad de la vida y va por libre la señora Ayuso y es un verso libre. Sea lo que sea, utiliza en Asturias una enfermedad gravísima, un accidente cerebrovascular para achacar a sus adversarios. Y en el medio de la tarea de apagar incendios, el señor Bendodo y el PP ataca a la directora de Protección Civil llamando pirómana. Es evidente cuál es el sentido. Y también atacan a una compañera nuestra llamándola de hecho prostituta. Es una línea de acción. Si no lo queréis ver, si tenéis los ojos vendados, seguid con los ojos vendados. Es muy cómodo. Pero... Estás hablando de, por puntualizar, estás hablando de Sara Santaolalla y lo que dijo Jaime de los Santos. Jaime de los Santos hizo una asociación, como la hizo Bendodo, como la ha hecho Isabel Díaz Ayuso, y trata a nuestra compañera Sara Santaolalla, como una prostituta de Sánchez. Pero, discúlpame, Ernesto, me esfuerzo en seguir el razonamiento, pero no acabo de entenderlo. Por una parte, hablas te lo explico. Bueno, déjame que te diga dónde... Yo planteo, si queréis, perdona, Jesús. Un matiz, me parece. Vale. ¿Se está llevando el discurso más a la parte de Vox por competir con ese tipo de voto, más a la extrema derecha? Es una pregunta, Emilio, Julio. Mira, el discurso del Partido Popular, en general de Madrid, particularmente de Ayuso, es un discurso que le compran a la extrema derecha norteamericana, especialmente a la de Florida. Hay relaciones históricas. Si uno ve, hace un año y medio, Ayuso decía en el Daily Telegraph que quería hacer de Madrid una nueva Florida, una nueva Miami. ¿Cómo es el modelo de Miami? Es un modelo en el que no existen los impuestos prácticamente, no hay un impuesto sobre la renta, los impuestos directos prácticamente no existen y los compensan con los indirectos, que es muy injusto, pero es una política que atrae a fuertes inversiones, a nuevos residentes con un alto poder adquisitivo que se implantan allí, que hacen que suba la burbuja inmobiliaria y expulsan hacia la periferia a la gente, y que una vez están expulsados a la periferia pasan dos cosas. Te lo digo porque a ver si le encuentras algún paralelismo con Madrid. Vale. Pasan dos cosas. Que hay una diferencia brutal en salarios en Miami y en Florida, el 5% más rico gana 50 veces más que el 5% más pobre. Bueno. Y segundo, que hay una diferencia en cuanto a acceso a servicios. Tú tienes hospitales buenísimos en Florida, pero si dependes de la sanidad pública se han muerto. Y este discurso anticomunista es el mismo discurso que se gasta la extrema derecha en Florida y en Miami. Es un discurso importado. Y toda la estrategia Ayuso es esa. Es encender a la gente para que no hables de lo que tiene que hablar, que es por qué Madrid, siendo la comunidad más rica de España, tiene un déficit en servicios públicos apabullante, ¿no? Y porque hay unos niveles de desigualdad que es muy difícil de entender con el nivel de ingresos que tiene Madrid. Los activistas, en tantos medios de comunicación, especialmente en Radio Televisión Española, que lo pagamos todos, con ese dinero de tantos, se va a arrodillar ante Pedro Sánchez de una manera pornográfica. ¿Noelia tiene razón, Ayuso? Hombre, veremos esta noche a ver qué tal la entrevista, a ver si le pregunta por Santos Cerdán, por Ábalos, por toda la corrupción que asola el Partido Socialista, a ver si le pregunta por la imputación de Begoña Gómez, el procesamiento de su hermano, no sé. ¿Y si le pregunta por todo eso, entonces? Oye, yo estaré encantada porque entonces Televisión Española está haciendo de verdad un servicio público para todos los españoles. Si no, pues será bastante sectario. ¿O tiene que ver con la forma de hacer las preguntas? No, yo creo que si no le preguntan por unos temas de interés para el conjunto de los españoles, yo creo que Pedro Sánchez debería responder a las preguntas que nos hacemos todos los españoles, ¿no? ¿Qué responsabilidad va a asumir? Porque su número 2 siga a la cárcel actualmente. Luego hay un tiempo tasado y al final uno puede hacer las preguntas que puede. Dentro de un tiempo tasado, porque el presidente no te dice tienes 3 horas para entrevistarme. Sí, pero seguro que hay preguntas sobre Isabel Díaz Ayuso, sobre Alberto Núñez Feijóo, sobre el Partido Popular. Esas van a estar seguro encima de la mesa. ¿Y esas crees que deberían evitarse? No, yo no digo que deban evitarse ninguna, pero creo que no se deberían precisamente vetar o no se deberían dejar a un lado preguntas que sí son de actualidad política y muy interesantes. ¿Tiene razón Ayuso que se van a arrodillar con Pedro Sánchez? A mí me parece insultante que diga que se va a hacer una entrevista pornográfica. Me parece, una vez más, tratar de meter prostitutas por todos sitios, incluso en los sitios más ridículos como este. No tiene por qué ser es ridículo en cualquier caso. Y me parece además que se está haciendo una campaña en la cual se está utilizando, por ejemplo, a nuestra compañera Sara Santaolalla contra Televisión Española, una cadena pública que está subiendo la audiencia, cosa que no
pasaba desde hacía mucho tiempo, una cadena que yo creo que debe y puede, y de hecho creo que lo está haciendo, representarnos a todos, y también está representando el cambio de estrategia del gobierno, que pasó precisamente de tener un tipo como Lobato en la Comunidad de Madrid a tener un tipo como Óscar López, o sea, ir más a la ofensiva. Esto también se está viendo en televisión española. Pues sí, se está viendo en televisión española, porque ha habido un cambio en la comunicación del gobierno, y sobre eso... O sea, que televisión española es la comunicación del gobierno. Gracias por dejarlo claro. Televisión española es la comunicación del gobierno, ya está. O sea, es una manera muy buena de ver cómo es sobre lo que ocurre, y por si alguien no se había enterado, sí, el gobierno ha dejado de estar agachando la cabeza para ponerse a defenderse. Es que televisión española no es del por gobierno. Ejemplo, que algunos televisión española... Bueno, mi percepción es que la declaración de Jaime de los Santos, Antonio, es una columpiada, ¿eh? Sí, no ha dicho lo que dicen que ha dicho, pero lo que ha dicho es suficiente para decirle, ¿cómo vas por ahí, Jaime? O sea, no ha dicho que Sara sea una prostituta en los medios de comunicación como lo ha sido Jessica colocada, pero es igual, poner en la misma frase algo que para muchos puede ser interpretado de esa manera, me parece un error de Jaime por el que debería rápidamente disculparse. A partir de ahí, me parece muy bien, mi solidaridad con Sara y con cualquiera, pero he oído burradas continuamente y no se montan estos pollos, con lo cual también le diría a Sara, o le sugeriría, no te dejes utilizar para estas batallas, porque luego tú sales también dañado. O sea, a mí me han citado en el Congreso, en la Asamblea de Madrid, no se me ocurre ni contarlo. Ni se me ocurre montar un pollo, ni se me ocurre tal. Lo encajo lo mejor que puedo, digo lo que tengo que decir, pero ya está. No creo que los periodistas tengamos que ser protagonistas. Yo creo que, como ha dicho Antonio, que ha hecho una mezcla, yo no he dicho que la haya llamado prostituta. No lo ha dicho, pero lo que ha dicho es suficiente. En el textual ahí no dice es tal, pero hace una mezcla, un totum revolutum, que no tiene un pase, y estamos hablando del vicesecretario de Igualdad del Partido Popular. Es que es un señor que tendría que tratar a las mujeres con un mimo, que esas declaraciones están en contra de su papel. Entonces, y otra cosa que me gustaría añadir, si puedo, Nacho, a mí me parece que a Sara le pasa esto por ser mujer, por ser joven, por ser guapa, por ser llamativa y por ser provocadora. Me parece que si nos hacen un examen a todos de todo lo que decimos, todos los contertulios, a lo largo de las tertulias, hay muchos señoros y muchas señoras que hemos dicho cosas igual de graves o más graves que esta, y que no estamos en la picota en este momento. Marta. Me parece que ella lo paga por ser quien es y por ser como es. Y de verdad que invito a que se haga un poco de hemeroteca. Ayuso vuelve de vacaciones. Se van a quedar todos como el pato. Patas arriba. Pero no, esta vez nada de patos. Con el socialismo y el comunismo en el centro de la diana. Dejen de comprar esa mercancía averiada del socialismo, y especialmente del socialismo desorejado, que es lo que tenemos hoy. Arremetiendo contra quien no piensa como ella. Y por supuesto del comunismo, que para desgracia de España hoy se han fundido en un mismo proyecto. Palabras que recuerdan al que ya fue su lema. O comunismo o libertad. Sin dejar títere con cabeza. Son solamente una forma hemipléjica de ver la vida. Descalificando a más de 10 millones de ciudadanos. Y qué no decir de ese frentismo y ese guerra civilismo que fomentan desde la Moncloa con el francomodín, de una manera egoísta, reduccionista, simplona, burda, que además lo carcome todo. Es una de tantas veces. Pornofeminismo. Vista cómo está la política de Señor Sánchez, comunismo eres tú. Comunismo es que nada funcione, penetrar en todos los poros de tu vida. Comienza el curso político, pero también el judicial. ¡Que nos dejen en paz! Está previsto que la justicia cite a declarar a su pareja para ser juzgado por presunto fraude fiscal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vaya forma de arrancar el curso político. Díaz Ayuso hablando de forma socialista y comunista hemipléjica de ver la vida, y hablando de guerra civilismo. Díaz Ayuso. Dejen de comprar esa mercancía averiada del socialismo, y especialmente del socialismo desorejado, que es lo que tenemos hoy, y por supuesto del comunismo. Son solamente una forma hemipléjica de ver la vida, y qué no decir de ese frentismo y ese guerra civilismo que fomentan desde la Moncloa con el francomodín, de una manera egoísta, reduccionista, simplona, burda, que además lo carcome todo. Forma hemipléjica. Emilio Delgado, Nayara Pinedo, Javier Aroca, Julio César Herrero, Rocío Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Es necesario este tono de hablar de hemiplegia relacionado con la forma socialista o comunista de ver la vida?
Ha descubierto el truco, Ayuso, y entonces ella sabe que lo que tiene que hacer es indignar a la izquierda y enfadar a la izquierda. Y es muy buena enfadando a la izquierda. En Madrid tenemos una presidenta de la comunidad que sirve para esto. El problema es que no sirve para lo que tiene que servir una presidenta de una comunidad, que es asegurar buenos servicios públicos, asegurar que las personas mayores tienen una red de cuidados como la que deberían merecerse, asegurar que cuando se necesitan los bomberos forestales funcionan, asegurar que tenemos también la educación y la sanidad en condiciones. Para esto no vale. Ahora, para indignar a la izquierda y conseguir que mucha gente se enfade, pues tiene el truco cogido, claro. Ya, pero Javier Alócar, es decir, más allá de que uno tenga distinta forma de pensar, oye, alguien como un cargo público y una instancia institucional no tiene el deber de respetar a los que piensan distinto. Hablar de hemiplegia para relacionarse a los socialistas, comunistas. A esta altura del tiempo que lleva ya en el escenario político español, pedirle a Isabel Díaz Ayuso comedimiento y respeto, y eso no es posible, no es posible porque ya habría tenido tiempo de rectificar, pero no lo hace luego, por tanto forma parte de su propia versación. Es difícil sintácticamente seguirla ante tanto epíteto, ¿no? Pero, hombre, sí se puede desconstruir un poco lo que dice, ¿no? Yo no sé si lo de hemiplegia es un diagnóstico médico que lo está aprendiendo en la sanidad privada o lo está aprendiendo de tanto hablar por teléfono con Milei, y después el resto de las cosas, bueno, pues forma parte de esa cultura popular que consiste en dos insultos y un escape, dos insultos y un escape. Claro, así va la política en este país. Sobrecarga, sí, mala lengua tiene la presidenta de la... ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Hola, Salao. Mala lengua nosotros. No, ella hablaba de ella. No, eso no te lo consiento. Mala lengua nosotros. Ah, bueno, pues está bien, pues nada, vamos a repartir el asunto. Sí, se le va, yo creo que se le va a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, da la sensación, no, iba a decir da la sensación de que memoriza todo, pero no, porque lo lleva, todos los adjetivos parece que los lee. Y no sé, no encuentro ninguna necesidad de sobrecargar tanto el asunto. La crítica es legítima, creo que se puede hacer en tono medio o demasiado grueso, y creo que decide el trazo grueso. Imagino que le da satisfacción a los propios, y alguno que no es propio, Emilio, también se les solivianta, porque veo que yo, la verdad, me salía la palabra que me salía, no era la que tenía que decir. Te aseguro, cabrona. Te aseguro que no. Yo preferiría estar hablando de por qué en Madrid hay más de 200.000 niños que no tienen pediatra asignado, por ejemplo. Pero que decías antes que eso lo hace para soliviantar a la izquierda. Sí. ¿De verdad a la izquierda le importa? Pero ha conseguido... Creo que no hay cosa que estimule más al votante de derecha que vota de Ayuso, que enfada mucho a la izquierda. Creo que es lo que más satisfacción les da, y ha cogido el punto y lo hace. Ahora bien, el problema es el que yo te decía. Si tú tienes 200.000 niños sin pediatra asignado en Madrid... Por favor. Jesús, como dices, la Fiscalía investiga un informe de Villarejo, un presunto espionaje a Pedro Sánchez y a su familia, encargado por el llamado el del Opus, el entonces ministro del Interior. Escuchen primero este audio de Villarejo. Me han pedido un reportaje fotográfico. Señor del Opus, no cabía, pedí un reportaje, de un lado, la de otro, la de tal. Y si es posible, Bueno, pues tal y como apunta El País, la Fiscalía investiga ese informe de Villarejo sobre Pedro Sánchez en 2014, cargado además de acusaciones falsas, un informe que tiene su origen, ahí lo están viendo, en las instrucciones recibidas por la superioridad cuando Pedro Sánchez fue nombrado secretario general del PSOE. Hablamos de un espionaje ilegal a Sánchez, a su familia, pero también a su suegro, a los hermanos de su suegro y al cuñado del líder socialista. Tal y como recoge El País, Villarejo habla de que el suegro de Sánchez tiene saunas, que son 3 hermanos, y que es el suegro el que gestiona el negocio. Y Francisco Martínez, entonces número 2 de Interior en 2014, le dice: esto lo revienta, refiriéndose a Pedro Sánchez. Esta materia política, esto mataría políticamente, literalmente lo dice, a cualquiera. Pero tal y como apunta el diario El País, a lo largo de ese informe, Villarejo también incluye teorías conspirativas, bulos e informaciones falsas, todas relacionadas con Pedro Sánchez y su entorno familiar. Jesús. Te pido concisión en el resto, pero cuéntanos de qué estamos hablando en esto que investiga la Fiscalía. Estamos hablando de unas pruebas que aportó a la Fiscalía y que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ahora está investigando. Una serie de pruebas que aportó un empresario, Pérez Dolcet, que también fue víctima de determinados informes de Villarejo y que se ha dedicado una parte de su actividad económica a buscar datos que comprometan
los compromisos de Villarejo con el gobierno del Partido Popular. Esto lo está investigando la Fiscalía. Esto es una iniciativa que surge en el 22 de agosto del 2014 en una reunión de despacho que tiene Villarejo con el número 2 de Interior, el señor Francisco Martínez, donde 2 semanas después de elegido Pedro Sánchez, en julio del 2014, como secretario general del Partido Socialista, deciden ir a por él. Javier Aroca, Rocío Esteban, una valoración sobre esto. Bueno, sobre esto último, algo que me sorprende muchísimo, ¿no? ¿Qué sabía o qué quería saber o qué querían saber los dueños, digo dueños, porque había dinero de por medio, de la Policía Patriótica, como para investigar a un recién elegido secretario general de un partido político democrático español del que ni se sospechaba, creo yo, salvo que tuvieran ellos algún dato, que iba a ser presidente del gobierno? Este tipo de conductas son conductas, lo voy a decir abiertamente, conductas absolutamente fascistas. Esto solamente ocurre en estados fascistas, con policías fascistas, con ministros fascistas y con presidentes fascistas. Esto no se puede hacer. Y si además resulta, como se está derivando de la propia investigación de la Fiscalía, que se trataba de involucrar a un, por lo visto, prometedor, como se dice en el fútbol, presidente del gobierno, en asuntos turbios relacionados con su suegro, yo creo que el procedimiento, además de fascista, es asqueroso. Yo creo que sí que son conductas muy preocupantes y lo que se debería hacer ahora es aprovechar, a tenor de que salen ahora todas estas, y que el gobierno, que de hecho es que antes nos quejábamos, lleva 8 años gobernando, haga algo por impulsar la regeneración democrática que se necesita. Y muchas de estas cosas seguramente se escapa de su papel. Pero qué gobierno, pero qué hacemos hablando del gobierno. O sea, tenemos aquí una gente que está dándonos lecciones de ética, de moral todo el día, que resulta que cada vez que han cogido el poder han demostrado que son capaces de destruir por el camino a quien haga falta al país entero para llegar al poder, y que cuando lo tienen se dedican a forrarse y a destruir personalmente a sus adversarios políticos. Y esos son los que nos dan lecciones permanentemente de ética y de moral. Hombre, yo creo que ahora lo que toca mirar es a estos que dicen que están deseando coger el gobierno de España porque ahora mismo todo es un desastre y que lo único que han hecho cuando han tenido el poder ha sido esto, comprar voluntades, destruir personalmente a los adversarios políticos, forrarse. Hablaba Ernesto de Kaiser de que habían encargado a las comunidades autónomas, no solo a Galicia, también Madrid pagó a equipo económico por informes. O sea, es que han puesto el país a su servicio. O sea, que el del Opus entonces era Jorge Fernández Díaz, sí, que decían que hablaba con el Ángel Marcelo. Bueno, luego está la realidad, tenemos lo de Montoro y luego tenemos la realidad de la gente. Ahora les vamos a contar qué precio...